Comenzamos de manera formal nuestro curso de plantas medicinales. El tema con el cual vamos a abordar esta fascinante experiencia es el tema de Homo sapiens y medicinas tradicionales. Entonces, algunos puntos a definir. Nos llamamos desde el punto de vista científico Homo sapiens. Así nos ha llamado la ciencia y consideramos que al llamarnos como especie Homo sapiens, obviamente los que existían antes de nosotros, nuestros padres, los padres de sus padres y de ahí para atrás, todos eran Homo sapiens. ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos 100.000 a 200.000 años hemos existido los Homo sapiens. Antes existían otros Homos y durante algún tiempo convivimos con otros Homos, pero nosotros, como Homo sapiens, existimos desde hace unos 100.000 a 200.000 años. ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Pareciera dentro de la historia de la Tierra que es poco tiempo, y realmente sí, somos unos recién llegados a este planeta. Durante millones de años han existido especies que ya se extinguieron y nosotros hemos existido apenas desde hace 100.000 a 200.000 años. Esto es interesante de tenerlo en cuenta porque como siendo unos recién llegados hemos generado unos cambios tan importantes en todo el planeta. Pero bueno, eso es tema de otra clase. Somos Homo sapiens, somos hijos de Homo sapiens y hemos existido así desde hace 100.000 a 200.000 años. ¿Alguien se ha puesto a pensar que cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya existían familiares nuestros? En alguna parte tuvo que existir algún familiar nuestro. Y es más, familiares con unas características particulares que permitieron criar a alguna persona y criarnos a nosotros que nacemos bastante indefensos durante un tiempo suficiente, de tal manera que más adelante pudiéramos crear otros Homo sapiens. ¿Alguien se ha puesto a pensar que cuando nació Jesucristo, también había algunos familiares nuestros en alguna parte de este mundo? Nuestros ultra recontra tatarabuelos tuvieron que existir en alguna parte. Y que cuando la era de hielo también teníamos familiares y muy seguramente muchos teníamos familiares comunes. Muchos podríamos decir, ve, somos descendientes de una sola pareja que vivió en tal parte del mundo. Somos Homo sapiens, lo consideramos así, la ciencia lo acepta y casi que no hay ninguna posibilidad de discusión al respecto. Ahora bien, si somos Homo sapiens y si los que existían antes también eran Homo sapiens, ¿qué necesidades básicas tenemos nosotros que tuvieran los de antes, independientemente de su edad, independientemente de su género, independientemente de cualquier cosa, solamente por el hecho de ser un Homo sapiens? ¿Podemos definir algunas necesidades básicas que no son compartidas por otras especies? Comencemos por algo lógico. Tenemos que respirar y tenemos que respirar frecuentemente. Si no respiramos frecuentemente, nos podemos morir por no respirar. Algunas otras especies pueden dejar de respirar por varios minutos y no se mueren. Nosotros tenemos que estar respirando frecuentemente porque muy seguramente con unos pocos minutos perdemos el conocimiento, podemos dejar de movernos y nuestro cerebro se puede morir por no respirar. ¿Qué otras necesidades básicas? Tenemos unas necesidades de comer, tenemos que comer comida. Si uno no come, muy seguramente se va a morir por no comer. Tenemos que tomar agua, tenemos que movernos. Si no nos movemos, nos podemos morir por no movernos. Si uno deja de lado el hecho de tener que respirar, uno puede decir, sí, para respirar uno se tiene que mover, pero no es lo único. Nuestro cuerpo está hecho para que necesitemos movernos frecuentemente. No se puede uno quedar quieto porque se le muere la piel. Si una persona sufre un trauma raquimedular y no puede mover sus extremidades, si se queda quieto en una superficie, así pueda respirar, así pueda comer y así pueda cumplir con las otras necesidades básicas, se le puede llegar a morir la piel y se puede morir por eso. El profesor Montoya, desde que tuvo su lesión, todos los días alguien lo ha tenido que mover y varias veces al día porque si no ya se hubiera muerto por no moverse. Movernos es una necesidad básica. No se puede uno quedar quieto en una sola parte. Le comienza a doler la piel le comienza a decir, ojo, si no se mueve me voy a morir.
Tenemos que hacer deposición, tenemos que orinar. Uno no puede decir, me aburrí de hacer deposición, me aburrí de ir al baño. Si uno no hace su deposición y uno no orina, se puede morir por eso. Todo lo anterior suena lógico, pero quiero agregar una que me parece espectacular, y es la medicina. Considero yo que la medicina entra en la misma categoría de necesidades básicas del Homo sapiens, así como lo son las otras propuestas que les acabo de mencionar. ¿A qué hago referencia con medicina? No hago referencia a la carrera de medicina, pues porque la medicina como necesidad básica ha existido desde hace miles de años, desde mucho antes que tan siquiera se pudiera pensar en escribir y obviamente desde mucho antes que se pudiera pensar en hacer un estudio formal. Por una parte eso y por otra parte cuando hablo de la medicina en este momento no me refiero a la carrera de medicina, me refiero a todas las ciencias de la salud, que me parece una propuesta más justa que hablar por una parte de medicina y de otras carreras. Estudia medicina cualquier persona que estudie ciencias de la salud, su campo de aplicación puede ser diferente, pero es la medicina. Entonces, la medicina, esa medicina desde hace miles de años, considero yo que es una necesidad básica. ¿Cómo defino yo de manera pragmática la medicina? La defino como un alguien más un algo más un poder. Un alguien más un algo más un poder. ¿A qué me refiero con poder? Con poder no me refiero a ser poderoso o a mandar, sino a poder hacer. Para mí la medicina es un alguien, un Homo sapiens, que con un algo terapéutico, que lo sepa manejar, que tenga un conocimiento, que lo pueda hacer, la unión de esas tres cosas, la persona, el algo y el poder, para mí eso es la medicina, entendiéndolo desde una perspectiva de enfermedad, independientemente de cómo se defina la enfermedad. Para mí la medicina es un alguien más un algo más un poder. Les voy a poner un ejemplo que puede explicar mucho mejor cómo es ese poder. Supongamos que estamos en la Universidad del Bosque. Tenemos que evacuar la universidad, volvimos en una situación ideal nuevamente a la universidad y por algún motivo tenemos que evacuar la universidad y nos dejan un helicóptero en la universidad. Y nos dicen es la única forma como pueden salir de la universidad. ¿Qué se preguntaría uno? Bueno, entre muchas cosas. Uno se podría preguntar, bueno, ¿y quién puede pilotear ese helicóptero? Muy seguramente alguien va a decir, yo puedo. Y esa persona, al poder, tiene poder y puede indicar algunas cosas. Entonces, en mi definición de la medicina, de un alguien más un algo más un poder, es a ese poder hacer a lo que me refiero. Y considero que desde hace miles de años ha existido esa triada. Algún familiar nuestro de hace 100.000 años pudo tener algún problema y quizás buscó ayuda o alguien le ofreció alguna ayuda y le dijo, mire, yo con esto le puedo ayudar. Para mí esa es la definición básica de medicina. Y algunas veces el encontrarla o el no encontrarla marca una diferencia fundamental entre vivir y no vivir. Una de las experiencias más tristes que he visto como médico es ver morir a un bebé deshidratado por diarrea. Un bebé con diarrea al que no se le pudo suministrar un suero oral, un suero de rehidratación oral. Podía moverse, podía hacer muchas cosas, pero no se le administró un suero oral, una sal de rehidratación en una concentración indicada y por eso falleció. Algunas veces el encontrarse o el no encontrarse con esa medicina, con ese alguien más un algo, más un poder, puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Entonces, si somos Homo sapiens, si tenemos todas esas necesidades básicas, si siempre hemos comido, si siempre hemos respirado y todas las otras cosas, ¿qué ha pasado con la medicina? Hace 100.000 años teníamos que hacer medicina, éramos los mismos Homo sapiens, no teníamos los conocimientos que tenemos hoy en día, dicen algunos, pero éramos el mismo Homo sapiens, era el mismo cerebro, las mismas formas de entender, de preguntarse. Y efectivamente, en cuanto a la medicina, surgieron desde hace miles de años sistemas médicos arraigados en las culturas tradicionales. Algunos de esos sistemas médicos siguen teniendo vigencia hoy en día. ¿Cuál es la medicina tradicional más conocida en todo el mundo en este momento? La medicina tradicional china, seguida por la medicina ayurvédica de la India
Y para el caso de Latinoamérica tenemos lo que se ha llamado medicina tradicional latinoamericana. Tenemos todavía medicina tradicional, pero no es el único sistema médico del mundo. En la bibliografía pueden encontrar un texto fascinante del doctor Germán Zuluaga y el doctor Camilo Correal sobre sistemas médicos en el mundo, un libro publicado aquí en la Universidad del Bosque, que define que coexisten cuatro sistemas médicos en el mundo. La medicina tradicional, esa medicina con un arraigo en el tiempo, un arraigo cultural desde hace miles de años. La medicina moderna, cuya mejor definición podría ser la medicina facultativa, es decir, la medicina que se enseña en las universidades, la medicina de las facultades, ojo, medicina hablo de ciencias de la salud. Medicina moderna, que para algunos es un término reevaluado, pues ya no estamos en la modernidad, estamos en la contemporaneidad, llamada por otros como medicina occidental, por otros llamada como medicina alopática, cada una con sus críticas en relación con el nombre que se le ha puesto. Por otra parte, tenemos la medicina complementaria o alternativa. Es una propuesta nueva, es una propuesta que no tiene ese arraigo cultural de la medicina tradicional, que no tiene ese sustento académico que tiene la medicina moderna, pero que si ustedes revisan, por ejemplo, el texto de la Organización Mundial de la Salud, llamado Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional, menciona también y de manera muy importante la medicina alternativa, se dan cuenta que tiene un uso muy grande en todo el mundo. En muchas partes, muchas personas terminan haciendo cosas para ayudar a otros o para ayudarse a sí mismo con propuestas que no son ni tradicionales ni modernas y es lo que se ha llamado medicina complementaria o alternativa. Y también proponen los doctores Zuluaga y Correal la existencia de algo que han llamado medicina popular. Mucha gente hace muchas cosas que no han salido ni de las facultades de medicina, ni son medicina tradicional, ni es medicina complementaria, pero consideran que eso que hacen les puede servir para resolver sus problemas de enfermedad. Algunos toman elementos de una medicina o de otra y construyen algunas veces efímeras propuestas o efímeros conceptos sobre cómo puede entenderse un problema de salud y es lo que se ha llamado medicina popular. Entonces, ya con esta definición un poco más clara, la idea es que esta electiva no se basa en medicina alternativa, esta electiva es una propuesta basada en medicina moderna y en medicina tradicional. ¿Cuál medicina tradicional? La medicina tradicional latinoamericana. El curso de plantas medicinales, tal como está propuesto, está basado en las propuestas de la medicina moderna con sus conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología, de los cuales vamos a ver algunas cosas sencillas. No se preocupen, no se necesita tener ningún conocimiento de medicina. Son apenas algunos elementos básicos que les va a permitir mayor claridad para entender cómo funcionan las plantas. El curso se basa entonces en las propuestas de medicina moderna y de medicina tradicional, no de medicina complementaria o alternativa. Ahora bien, ¿cómo comenzamos a abordar el tema de las plantas medicinales? Comencémoslo a abordar desde esa necesidad básica, desde esa otra necesidad básica, que es la alimentación. Tenemos que comer, todos tenemos que comer. Y curiosamente, las plantas nos pueden dar elementos importantes para que comamos mejor. Si uno no come, muy seguramente al cabo de 2, 3 meses se va a morir por no comer. Pero en ese lapso de tiempo podemos llegar a enfermarnos. Uno de los nombres más comunes de una enfermedad por no comer bien es la desnutrición. Si uno no come bien, se enferma y si uno sigue comiendo mal o no come, se puede llegar a morir. Desde esa perspectiva, las plantas son importantes como elementos terapéuticos. Si uno está desnutrido, ¿cuál es el remedio? La alimentación. Y también, por otra parte, y lo van a ver con algunas propuestas interesantes, algunos estudios interesantes que han mostrado que comer bien hace que uno se enferme menos. Por lo tanto, no tiene ninguna lógica continuar adelante con el estudio de plantas específicas para algunos problemas si uno no come bien. Lo primero es alimentarse bien y ahí las plantas pueden ayudar bastante. Pueden darle unas sustancias que de manera natural son más saludables que esas mismas sustancias cuando salen de la industria farmacéutica. Es mejor comer natural
no solamente lo digo yo, lo dicen muchos estudios, es más saludable comer natural y vamos a abordar este curso en las próximas semanas con los metabolitos primarios de las plantas, esas sustancias químicas de las plantas que nosotros utilizamos como alimentos y cómo las plantas nos pueden brindar unos elementos espectaculares para que tengamos mejor salud. Más adelante veremos las plantas ya como elementos terapéuticos como tal, como lo que uno entendería más como una medicina, haciendo la salvedad que las plantas han sido los elementos terapéuticos más empleados por el Homo sapiens en su historia de 100.000 a 200.000 años. Sin olvidar que aún hoy en día, con un gran uso de sustancias de la industria farmacéutica, muchas de estas sustancias salieron de plantas o su idea original salió de plantas, de hierbas, de matas, y en algunos casos seguimos utilizando plantas que pasan por un proceso de mejoramiento de la oferta de esa sustancia química por la industria farmacéutica. Entonces los dejo con esta primera semana del curso de plantas medicinales. No olviden revisar sus correos, revisen, escriban comentarios, críticas, dudas, inquietudes. Nos vemos. Chao.